Y ahora vamos con una entrevista vinculada con este tema, porque vamos a entrevistar a un abogado notorio, experto precisamente en constitución, derecho constitucional, marco democrático y todo lo que puede significar vida civilizada dentro de una norma aceptada por todos. Me refiero al abogado Luciano López, al doctor Luciano López. Buenas noches. Muy buenas noches, don César. Un gusto estar con usted. Antes de la entrevista me preguntaba, ¿y de qué constitución vamos a hablar? ¿De la constitución del 93? ¿De la constitución modificada 80 veces por este Congreso? ¿Parchada 80 veces? ¿Trajinada? ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de los derechos de la Constitución o los derechos, digamos, que amparan la Constitución, ¿de qué derechos hablamos? En realidad, don César, yo en lo particular he mencionado que en este quinquenio, en realidad no podemos hablar de la Constitución del 93, tendríamos que hablar de la Constitución 2024, porque en el año 2024, el año pasado, se han modificado 3/4 partes de la Constitución. Prácticamente, en mi opinión, el poder legislativo se ha excedido de sobra en su poder de reforma. Un órgano constituido, que es como se le conoce en la teoría del derecho constitucional, no tiene los poderes para transformarse en uno de poder constituyente. Y cuando tú reformas una buena parte de la Constitución, más allá de números, sino incluso de estructura, porque paréntesis, hemos cambiado la fisonomía nada más y nada menos que de una de las vías maestras de cualquier democracia en el mundo, que es el poder legislativo. Justamente si uno hace la comparación del 79 con el 93, el cambio más drástico fue justamente cambiar de una tradición bicameral a una unicameral. Entonces, si nosotros volvemos a hacer esa metamorfosis, pues definitivamente hemos cambiado una estructura maestra dentro de la Carta Política, y eso significa que tenemos, en mi opinión, una nueva constitución, Constitución 2024. Una constitución que además... de facto e inconstitucional. El asunto, don César, entonces, es que... por eso esa era mi pregunta un poco angustiada, de profano. Y entonces, ¿qué marco es el que nos domina, el que nos obliga, el que nos reúne? ¿Qué marco? Un marco en realidad inconstitucional, aunque suene paradójico. Eso es en realidad lo que tenemos. Un marco que ahora va a regir a partir del año 2026, salvo que utópicamente, si algo nos queda todavía de rubor y de ganas, a lo mejor lo que podríamos tratar de hacer es alguna reacción ciudadana para tratar de generar alguna de las pocos instrumentos que todavía nos queda, que es la iniciativa directa de derogación de todas las leyes que haya aprobado este Congreso. ¿Y cómo se hace? A través de una iniciativa legislativa que es a través de estos mecanismos de democracia directa que tanto pregonó el propio Fujimorismo. Usted recordará en el Congreso Constituyente del 93, ellos se ufanaban mucho de decir, uno de los grandes cambios es que el pueblo tenga mecanismo de democracia directa. Claro, se han asegurado de que el actual Tribunal Constitucional, copado por estos grupos que gobiernan desde el Congreso en connivencia con la señora Boluarte, han tratado de blindar, pero lo han hecho a través de una ley, la ley 31399, que ese Tribunal Constitucional bendijo, y entonces, aunque en realidad deberíamos decir maldijo, pero creo que lo que podríamos hacer es tratar de, como le repito, si algo nos queda todavía de iniciativa, quizá una iniciativa popular que busque derogar la ley 31399 y todas las demás. No es imposible, hace varios años el colectivo de los famosos fonavistas, usted recordará, nos llevaron a la única consulta popular que hemos tenido de una iniciativa de ley, ni siquiera iniciativa legislativa de reforma, iniciativa de ley, que como se recordará en el Parlamento no prosperó y ellos consiguieron el resto de las firmas y por eso votamos en un referéndum junto con una de las elecciones municipales y regionales, si no me falla la memoria.
Ha sido el único antecedente, así que imposible. Ahora, hay gente que puede decir, oye, Hildebrand, pero las cosas cambian, los tiempos cambian, el inmovilismo no es una buena apuesta, se ha cambiado la Constitución seguramente para bien. Usted dice, se ha cambiado 3/4 de la Constitución. ¿Se ha cambiado para bien? En mi opinión, no, porque nos hemos terminado de convertir en un régimen prácticamente ya parlamentario. Yo le digo algo como especialista, don César. A mí me preocupa severamente de cara a la gobernabilidad de quien vaya a resultar elegido presidente en el próximo quinquenio. Porque va a tener un Congreso donde, al menos, creo que no soy el único que lo dice, hay varios especialistas que señalan de que va a ser un Congreso atomizado y por doble cámara, con un Senado muy poderoso. Entonces es un presidente, quien sea que fuere, que va a tener unas dificultades para gobernar. Y entonces va a tener que hacer o a la Boluarte, es decir, entregar el poder, cosa que no sé si la gente aguante durante un quinquenio más, o la otra es que se va a ver imposibilitado y frente al gran descrédito de la clase política, pues entonces la seducción de patear el tablero del Parlamento como se hizo en 1992 nos haría que prácticamente, pues como alguna vez decía Toynbee, la historia es cíclica, ¿no? Y regresaríamos a un punto muy similar quizá o como ocurrió en 1992, que el Ejecutivo lo que dijo es no me dejan gobernar y entonces acudió a una ruptura de orden democrático que nadie quiere, pero que la ciudadanía frente al hartazgo de la clase política, porque se han hecho estas reformas sin reforma política. Y entonces lo que vamos a tener es una doble cámara con gente quizá igual o peor de la que ahora tenemos. Pero no está usted, digamos, apostando por la tesis de un golpe de Estado, de un No, cierre del Congreso, ¿verdad? no estoy No, apostando. Lo que estoy diciendo es está que no diciendo hay que que esto ser... puede ser inevitable en la medida en que la dictadura parlamentaria haga imposible que el gobierno ejerza sus funciones. Claro, porque han diseñado un parlamento sumamente poderoso. O sea, a eso es lo que iba. Si ya de por sí nosotros teníamos desde la Constitución del 79 un régimen presidencial, pero con muchos matices parlamentarios, que luego, después de la caída de Fujimorato del año 2000, no se hicieron las reformas, porque creo que ese es también el gran demérito. Todas las fuerzas democráticas desde el año 2000 hasta la fecha, cuando se tuvo la oportunidad de hacer las reformas, no se hicieron. Y entonces lo que ha venido haciéndose desde el año 2017 hasta la fecha, y sobre todo en este último quinquenio, es hacer unas contrarreformas para más bien fortalecer el Parlamento. Y entonces ahora tenemos un régimen que ya de presidencial no es prácticamente parlamentario, con el agravante que ahora va a ser otra vez un régimen bicameral, que sería lo más saludable en una democracia ordenada, ¿no? Pero el asunto es que sin reforma política, lo que vas a tener son dos cámaras con un régimen prácticamente parlamentarizado y que si el presidente no tiene mayoría, entonces lo que va a tener es prácticamente una imposibilidad de gobernar. Lo digo, como le repito, de cara a mirar diseño, como si un arquitecto mirase cómo está diseñado los planos de una casa, o un ingeniero haría lo propio con mirar las bases de la estructura de una edificación. O sea, no es que yo esté partidario o no partidario, sino es que, digo, como está diseñado, sin reforma política, vas a tener este gran problema, sea quien gane la presidencia de la República y si es que no tiene mayoría en esa doble cámara. Que no la va a tener, evidentemente. Que no la va a tener, evidentemente, no la va a tener. Eso es matemáticamente irrefutable. Sí, por supuesto. Lo dicen diversos especialistas, sobre todo los que conocen derecho electoral, que tal como está diseñado, o sea, es sumamente complicado. Y como le repito, si a estas reformas se hubiese hecho lo lógico, que era hacer una adecuada reforma política, es que lo lógico no era lo deseable para esta gente. Lo lógico no era lo deseable para esta gente. No. Lo deseable para esta gente, lo deseable para esta gente es el continuismo. El continuismo es captar el poder, porque indudablemente, además,
a renglón seguido de estas contrarreformas, lo que ha ocurrido adicionalmente es la captación de ciertos poderes básicos en este juego. Y uno de ellos clave es el Tribunal Constitucional. Sí, y creo que de todos el más clave es el Tribunal Constitucional. Y si usted nota, don César, lo primero que cooptaron fue el Tribunal Constitucional. O sea, luego ha seguido la Defensoría del Pueblo, porque con la Defensoría podías controlar el Comité Especial de Nombramiento de los miembros de la Junta. Ahora tienen la Junta. ¿Qué es lo que sigue? El sistema de justicia. Y esa es la razón por la cual existen todas estas pugnas con quienes lideran lo que usted nos está queriendo decir desde su erudición constitucionalista es que el 2026 vamos a tener Boluarte II, la saga de este gobierno. Me da la impresión que, como le repito, quien gane va a tener enormes dificultades para poder gobernar con un parlamento muy poderoso, siempre y cuando el presidente no tenga mayoría en el Parlamento. Y todo hace indicar, según las perspectivas, de que no la va a tener. Y en ese el regreso de Santibáñez, un Senado además muy poderoso también. Claro, el regreso de Santibáñez al gabinete es una mala señal, una pésima señal, una señal que hiede, huele, apesta. La pregunta es, ¿qué cree que puede hacer Santibáñez para seguir protegiendo a Boluarte desde el Ministerio de Justicia? Yo lo que entiendo es que forma parte de todo este tinglado, de todo este gran convenio que existen con estos grupos que gobiernan que cogobiernan desde el Parlamento. Y por eso es que, como varios ya han opinado, es más que obvio que tiene una agenda. La agenda es tratar de satisfacer los pedidos de estos grupos para que de esa manera la señora Boluarte siga teniendo ese blindaje. Entonces, ¿cuál es lo primero? La agenda que tiene que ver con el poder militar fundamentalmente, y eso tiene que ver con retirarse de la Corte. Ahora, no es tan sencillo, don César, porque en la experiencia de los pocos países que se han retirado de la Corte, estamos hablando de Trinidad y Tobago, que fue el primero, y luego tenemos el caso de Venezuela. Tú te retiras de la Corte, pero toda la recatafila de casos que has tenido se quedan siendo de conocimiento de la Corte hasta el momento en el que te retiraste efectivamente. Entonces hay un periodo de temas, y eso estamos hablando fundamentalmente, los excesos de este gobierno con las muertes de este gobierno, que además están procesados en el Ministerio Público. Entonces, aun cuando te retires de la Corte hoy, no puedes evitar que la Corte siga conociendo todo lo que sucedió ayer y antes de ayer. No sé si me dejo entender. Es en la experiencia internacional, eso es lo que va a pasar. Pero, sin embargo, pero si te retiras, si te largas, si das un portazo, ya no acatas nada. Sí, por supuesto. Eres un paria, eres un forajido. Eres un paria. No un comino que decida o no decida la Corte. Sí, correcto. No detiene, lo que quiero decir es que jurídicamente no detiene la competencia de la Corte por todo lo que haya sucedido antes. Claro. Sin embargo, sí, lo que ocurre es que te vuelves un paria. Ahora, lo otro que entiendo, eso es por un lado, y por otro lado, que es lo que varios ya entienden, es de que se pretende avalar estas reformas de esta comisión multipartidaria que lidera la señora María del Carmen Alba, de la famosa reforma del Poder Judicial, que en realidad es la contrarreforma, la reforma hecha del gato que está de despensero, una reforma de un cuerpo legislativo que no tiene legitimidad, porque está en cuánto, creo que está dentro del margen de error de las estadísticas, creo que está dentro del 3%, y aportas prácticamente ya a 11 meses, ¿no? Menos, quizá de 10 meses ya del cambio de gobierno. Pero eso es lo que quieren hacer. ¿Para qué? Para tratar de captar lo que queda, el sistema judicial. Por eso es que lo que decía al inicio, quizás si algo nos queda todavía de iniciativa, pueda ser la gran iniciativa ciudadana de tratar de forzar, de presionar a el próximo Parlamento, de la derogación de todo lo que hicieron estos señores. Creo que es lo único, a ver si todavía podemos tener capacidad de organizarnos.
Claro que para eso digamos, necesitamos más voces, ¿no? Sí, indudablemente, Un coro más afinado de, indudablemente. en fin, indignación, protesta, desasosiego. ¿Dónde está el colegio de abogados? ¿Dónde están los decanos de derecho de las diversas facultades, de las grandes universidades? ¿Dónde está la inteligencia vinculada al derecho? No se pronuncia. Lo único, no, definitivamente no, y eso es lo que nos muestra la realidad. Quizá lo único que nos queda, don César Hildebrand, es que quizá los profesionales independientes, que tratemos entonces de articular en una propuesta muy sencilla, derogación, nada más, porque proponer ni hay tiempo, ni tampoco conocimiento, y en pocos meses ya entramos de llano en una campaña electoral. Pero si todavía nos queda algún tipo de reserva moral, creo que eso es lo que podríamos hacer. Claro, lo que pasa es que este tiempo es el que va a usar el Congreso del AMPA para terminar con todo. Los Sí, por supuesto. bolsones de resistencia están en el blanco del Congreso. Es decir, el Poder Judicial, el Ministerio Público, aquellas gentes que han mostrado mucha dignidad pública y han dicho no, yo no voy a acatar esta ley, no voy a acatar esta otra ley, existe el control difuso, existe la Convención de Palermo, en fin, existe la honra al final de cuentas, pero se los van a tumbar, no tengo dudas. Por eso, creo que, como le repito, si todavía nos queda algo de iniciativa, quizá los profesionales independientes podamos hacerlo. Ya no tanto los colectivos, porque usted ha mencionado a los colegios profesionales que lamentablemente son los que han tenido prácticamente un silencio clamoroso, y lo único que nos quedaría sería los profesionales independientes que tratemos de organizarnos de alguna manera. Es lo único, don César, no nos queda más, porque lo único que pasa en los próximos meses, y para eso está Santibáñez, la señora Mari Carmen Alba, el coro de colegas que comúnmente sale a apoyar estos desaguisados. Hoy una genial caricatura de Carlín los coloca en evidencia. Pues creo que definitivamente quienes no pensamos y con diferentes tendencias ideológicas, indudablemente, pues tratemos al menos de apuntar a un solo norte con una iniciativa muy sencilla: recoger firmas para derogar las leyes aprobadas por este Parlamento y las que vaya a aprobar. No nos va a quedar mucho tiempo, pero al menos para el próximo quinquenio, porque presión tenemos que hacer. El próximo Parlamento que viene sin reforma política, en un contexto en donde las mafias han entrado a la política, además, nos hace ver lo que le dije hace un momento. Vamos a tener prácticamente un parlamento sin mayorías, o sea, el presidente no va a tener mayorías en el parlamento, va a tener dificultades para gobernar, y en realidad se avisora un escenario bastante complicado, como yo lo veo, por estas cuestiones bastante evidentes, porque no hay que ser erudito ni llamar a un chamán o a un adivino, simplemente, como le decía, es mirar los planos de este edificio para ver entonces que hay una serie de fallas en el diseño estructural. La ley que ha blindado, perdón, la sentencia que ha blindado a la presidenta es una de las cosas más vergonzosas de los últimos tiempos, ¿no? Y me da mucha risa la gente que justamente dice, pero claro, la figura de la presidencia es intocable. La reverencia que le debemos a esa figura no se discute. ¿No se acuerdan qué pasó con Castillo? Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas que creo que en el discurso me da la impresión que se han tratado de confundir. La Constitución dice que el presidente no puede ser acusado durante su mandato, salvo por unas 4 excepciones, 4 supuestos muy puntuales. Sí, pero sí puede ser investigado, ¿no? Exactamente, es que a eso es lo que voy. Por eso es que creo que es importante que la población sepa estos intríngulis legales que creo que se pueden explicar bastante sencillo. Lo que sucede es que para que uno llegue al estadio de la acusación es un momento posterior. Tú no llegas a la acusación de frente, tú llegas primero luego de una indagación. Entonces, lo que prohíbe la Constitución, y por tanto donde no hay discusión, no debería haber, nunca ha habido tampoco, es de que el presidente no puede ser acusado durante su mandato, sino por 4 supuestos. Lo que se discute es si puede ser investigado.
Hasta antes de esta sentencia, no había discusión en que el presidente podía hacerlo. Por eso es que esta sentencia tiene una falla argumental bastante severa, porque parte, don César, de la premisa de que el presidente no puede ser acusado, pero luego da un salto mortal, ¿no? Da un salto ahí sin lógica, en la cual dice, bueno, como no puede ser acusado, entonces tiene una limitación para ser investigado. A ver, un momentito. Si tú estás diciendo que no puede ser acusado y sobre eso no hay discusión, ¿cómo así no poder ser acusado te permite entonces decir que la investigación, que ya de por sí entonces estás admitiendo que sí puede ser investigado, tiene una serie de límites? Es más, el Tribunal Constitucional no tiene facultades legislativas. Entonces, si uno revisa la sentencia, estos señores hasta han dicho, incluso no pueden tomársele más de 2 declaraciones. ¿Y quién eres tú para decir eso? Esa es una atribución del Parlamento. El que podría diseñar, para bien o para mal, un procedimiento de investigación es el Parlamento y decirte si es 1, 2, 3, 4 declaraciones. Es más, le doy, como dicen ustedes en el argot periodístico, una pepa, algo que a lo mejor se ha perdido de vista. Cuando se hizo la intervención de Palacio de Palacio de Gobierno durante el tiempo de Castillo, que Castillo era presidente, no sé si se recordará, se hizo un allanamiento en Palacio de Gobierno y no entraron al despacho presidencial. El abogado de Pedro Castillo planteó un habeas corpus. Y este Tribunal Constitucional, los mismos señores que han firmado esta sentencia, dijeron que ese allanamiento era posible. Lo que dijeron es que era posible. Entonces, la pregunta aquí es, entonces, en 2 años y medio, ¿qué pasó para que cambien de opinión? Bueno, lo evidente, que son prácticamente un cuerpo que le debe muchas cosas a este poder político y que hace lo que ellos quieren. Es evidente, porque, carambas, el cambio de opinión de las personas es más evidente. Evidentemente, usted lo ha dicho. Luciano López está con nosotros. Muchas gracias, doctor López. Al contrario, un gusto, don César. Muy buenas noches. Sí, pues en eso estamos. Y lo peor es que, como lo dice Luciano López, y convengo con él al 100%, es que el gobierno del 2026 va a ser otro rehén de un Congreso fragmentado, atravesado por el lumpen, plagado de gente de mal vivir, elegida a ciegas, en partidos que no significan nada desde el punto de vista programático. Y entonces vamos a repetir esta faena, bueno, hasta que el Perú diga basta. Me imagino que lo dirá.